A Dios. Dios es bueno. ¡Qué bueno es Dios! Ay, con ganas, con alegría, con gozo. Estamos en el día del Señor y las caras tienen que estar gozosas y alegres, porque estamos en la presencia de nuestro Señor y como iglesia unida, que es la importancia que tiene la unidad de la iglesia. Cristo nos llamó en su oración sacerdotal, le pidió al Padre por la unidad de su iglesia, para que la unidad de su iglesia la unidad no significa estar todos juntos pensando de cualquier manera. A la unidad que se refería Jesús es pensar, sentir lo que Él y el Padre sentían. Y eso es lo que Él quiere al unirnos cada vez que nos congregamos en esa unidad y en ese mismo sentir, en esa misma, como explicaba el hermano Diego, esa misma armonía. Porque Dios quiere que andemos en armonía, que todos pensemos igual, que todos tengamos la misma visión. ¿Cuál es la visión de Jesucristo? ¿Cuál es la visión del Padre? Que la humanidad sea salva, ¿verdad? Pues esa es nuestra misión y ese debería ser nuestro motivo principal de vivir, porque la vida sin Cristo no es vida. La vida sin hacer la voluntad del Padre tampoco es vida. Por eso, hermanos, vivamos en el Espíritu y andemos siguiendo las enseñanzas del Maestro. Bien, pues quiero seguir tratando, porque el tema es extenso, el tema que llevamos tratando varias semanas, que es la iglesia que Dios quiere que seamos. Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de los temas que se han tratado hasta ahora. Voy a nombrarlos simplemente porque ya profundizamos en su día grandemente. Y decíamos que hay una serie de principios básicos a seguir, hay unos parámetros, unas líneas que la Iglesia no debe atravesar y que la Iglesia debe mantener esos principios para andar bien a los ojos de Dios y también tener la visión que Dios quiere que la Iglesia, su Iglesia tenga hoy en la actualidad, en las situaciones que estamos atravesando. La iglesia verdadera, y hago énfasis en verdadera, porque hay iglesias que no son verdaderas, son falsas, que quizás se llamen cristianas, pero dejan mucho que desear en cuanto a seguir a Cristo. Entonces, a la verdadera iglesia de Jesucristo se le ha dado un gran privilegio, que es ser la novia del Cordero, que pronto está por celebrarse esas bodas del Cordero que anuncia el libro de Apocalipsis. Y se le ha concedido ese privilegio. Y también se le ha dicho que debe estar preparada para esas bodas del Cordero. Toda novia se prepara para ese día tan precioso, ¿verdad? Pues la iglesia tiene que estar preparada de la misma manera que una novia se prepara para el día de su boda. Entonces la Biblia, Apocalipsis, lo compara, la visión que vio Juan era esa precisamente, que se debería vestir de lino fino. Y el lino simboliza, representa, según la Biblia, las buenas acciones, las buenas obras en las que debe andar la iglesia. Las buenas obras no te van a salvar, pero dan testimonio de que eres salvo. Y la iglesia tiene que demostrar que vive en santidad, que es salva, haciendo buenas obras. Y qué mejor obra que hacer el bien a los demás y proclamar el Evangelio a todo aquel que anda perdido. Anda sin brújula, sin GPS, como yo suelo decir, ¿no? Decíamos que el primer principio, que es en el que estamos todavía, tenía tres enfoques. Estudiamos a Cristo como la roca, como el fundamento donde tiene que estar basada nuestra vida. También decíamos, el segundo enfoque era nuestra raíz. La palabra de Dios tiene que echar raíces en nuestra vida. Y estábamos tratando, y no hemos terminado, con el tercer enfoque, que es que el Espíritu Santo debe ser la guía de la iglesia hoy en día. Debe ser tu guía y debe ser mi guía. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y estábamos tratando las funciones, las distintas funciones que tiene el Espíritu Santo, que son tremendamente importantes. De ahí la necesidad de que nosotros tenemos que enfocar nuestra vida al Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. Es la voz interior, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al Espíritu Santo, que morará en vosotros.
¿verdad? Jesucristo se manifestó a sus discípulos y a las personas de su época de una forma presencial, de una forma física. Pero hoy Jesucristo se revela a través del Espíritu Santo, que es Dios también, y a través del Espíritu Santo revelando precisamente la palabra de Dios en nuestra vida. Y decíamos que había dos maneras, dos enfoques en las cuales el Espíritu Santo nos habla. Uno, revelando precisamente la palabra de Dios, nos habla a través de la Biblia, trayendo revelación de la palabra de Dios en nuestra vida en un momento determinado. Por eso es necesario que cada día escudriñemos las Escrituras, profundicemos en ellas, y en ellas hallaremos siempre la guía del Espíritu Santo, si sabemos escucharlo. Y la segunda forma era, el Espíritu Santo pone en nosotros sus pensamientos, o sea, Él nos guía a través de lo que Él opina que debemos hacer. Y entonces cuando ese pensamiento que el Espíritu Santo pone en tu mente te trae paz, te trae sosiego, te trae calma, es un pensamiento que viene de Dios, a la hora de tomar una decisión, por ejemplo un trabajo o cualquier otra decisión que debamos tomar, debemos escuchar esa voz del Espíritu Santo, y si esa voz nos trae paz, nos trae sosiego, nos trae calma, viene del Señor, es el Espíritu Santo que te está hablando. Pero si por el contrario, porque el diablo también pone pensamientos en nuestra mente, si lo que el pensamiento que te viene te perturba, te quita la paz, no estás tranquilo, incluso te puede ocasionar temor, ten seguro, te puedo asegurar que no viene de Dios. Por eso es una manera fácil de entender y de escuchar la voz del Espíritu Santo. También tratábamos que el Espíritu Santo nos prepara. Ahí ya estábamos con las funciones. La primera función que vimos es que el Espíritu Santo nos prepara espiritualmente, y aconsejábamos a los jóvenes que deben buscar al Señor, deben acordarse de su Creador desde la adolescencia. Desde muy jovencitos tienen que empezar a pensar en el Señor y a vivir de acuerdo al Señor, porque vendrán días, dice la Biblia, Eclesiastés 12:1, que vendrán días en los cuales no estarás contento de tu vida y dirás, no tengo contentamiento de esta vida, de estos años. Por eso debemos prepararnos desde la juventud. También decíamos que si no lo hacemos así, si no seguimos tanto a los jóvenes como a los mayores los consejos del Espíritu Santo, estamos actuando de una mayor, con la mayor necedad que pueda existir. Hablábamos profundamente a lo largo de la Biblia, porque la Biblia habla mucho de la necedad del hombre, del ser humano. Estuvimos viendo muchos versículos que trataban ese tema, y decíamos, no debemos ser necios. Como iglesia estamos advertidos y tenemos que escuchar y seguir la voz del Espíritu Santo en todas las facetas de nuestra vida. Y decíamos, ya por último, que la mayor necedad que comete el ser humano hoy en día es saber que vamos a morir un día, todos vamos a morir físicamente, y no prepararse, no estar preparado. Esa es la mayor necedad del ser humano hoy en día, que cree que no va a morir, que cree que se van a morir siempre los otros, pero nunca él, y al final tocamos todos a una. Por eso no debemos ser necios. Jesús lo expresó en la parábola del joven rico, cuando le dijo, necio, si esta noche vienen a por tu alma, si esta noche te mueres, ¿qué va a ser de lo que has ganado? ¿De quién será? Jesús lo explica bien claro. Por eso, hermanos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no debemos alimentar los deseos, lo que piensa nuestra carne, que siempre nos va a apartar de la dirección del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a estudiar la siguiente función del Espíritu Santo, que es que cuando andamos en el Espíritu, produciremos su fruto. Si no andamos en el Espíritu, nunca vamos a producir el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo lo leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hoy vamos a empezar a tratar cada una de las cualidades y las características del fruto, porque solamente hay un fruto con unas características que deben ser
además que se complementan unas con otras, no puede estar una sin la otra. Se ayudan, se apoyan mutuamente, todas las características del fruto del Espíritu Santo son necesarias en la vida de un creyente. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. El fruto se le llama amor, porque es la base, el fundamento, el cimiento del fruto. Si no hay amor, no puede haber gozo, ni paz, ni templanza, no puede haber nada. Por eso el fruto es el amor. Y el amor, no el amor, digamos, egoísta que el ser humano tiene. El amor incondicional, el amor ágape en griego, el amor de Dios, el amor verdadero. Dice, además, el gozo es la primera cualidad, el gozo, que es la alegría en el alma, la paz, la verdadera paz, que es la paz interior, la paz de sentirnos bien con el Señor y bien con los hermanos. Paciencia, que también se le llama tolerancia. Luego analizaremos cada uno. Benignidad, que es el carácter templado, amable, piadoso, un temperamento suave, buen trato con la gente. También habla de bondad. La bondad es la tendencia, hay quien confunde benignidad con bondad, pero bondad es la tendencia a hacer el bien. El Espíritu Santo siempre nos va a empujar a hacer las cosas bien y a hacer el bien a los demás. Luego está la fe. La fe es confiar en Dios, pero también confiar en las personas. El Señor confía en nosotros, aunque fallamos, pero Él sigue teniendo confianza en nosotros. Y nosotros debemos tener confianza en que las personas puedan cambiar. Hay personas que dicen, no, esta persona no cambia. No es lo que la palabra de Dios enseña a una persona, claro que puede cambiar. Dios cambia al mayor terrorista que pueda haber, que haya cometido cantidad de asesinatos. Dios puede tocarlo y puede cambiar. Eso es fe, eso es cualidad del fruto del Espíritu Santo. Confiar en que mi marido se va a convertir, confiar en que mi esposa se va a convertir, confiar en que mis hijos van a volver al Señor. Esa es cualidad del fruto del Espíritu Santo. No podemos desechar, a veces anulamos el poder de Dios con lo que decimos. Esta persona no cambia, mi hijo es un torpe. No ates a tu hijo, no hables así. Para Dios no hay nada imposible. Lo que tú veas que es imposible, porque tú ves, claro, ves una persona que actúa como actúa, tú dices, esta persona es imposible que cambie. Pero claro, es imposible que cambie a tus ojos. Pero a los ojos de Dios puede cambiar. Porque Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar las personas, porque me cambió a mí. Y nos cambió a todos los que estamos aquí, que me gustaría saber cómo éramos cada uno. Porque yo me callo. Y Dios tuvo misericordia. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a predicar el Evangelio cuando yo estaba en contra total de Dios? Cuando vivía de espaldas a Dios no me importaba. Hombre, tenía temor de Dios porque en mi casa siempre ha habido espíritu religioso, eran mi familia toda católica, me llevaban forzado a misa de niño. Siempre había ahí como, yo que sé, un temorcillo dentro de... será verdad, pero yo vivía de espaldas a Dios, yo no hacía caso de Dios. Y Dios me cambió. Y si me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Y nosotros tenemos que confiar, tener esa cualidad del fruto de la fe. Bueno, pues vamos a empezar con la base, con el cimiento, porque para poder tener las cualidades del fruto tenemos que tener el fruto, que es el amor. Una de las tres palabras que describen la palabra amor en griego es ágape. Ágape designaba el amor de los creyentes, que los creyentes sentían unos por otros. Por eso a sus congregaciones, cuando se reunían a cenar, a tomar la Santa Cena, llamaban ágape
Hoy también usamos eso cuando nos vamos a comer juntos y vamos a hacer un ágape, ¿verdad? Viene de ahí, de la palabra griega amor verdadero, pero claro, quien no cree en Dios toma eso como yo que sé, como un nombre, como una comida, como una fiesta. Pero para los primeros cristianos era algo muy significativo. Era demostrar el amor de Dios que tenían ellos, que Dios les tenía, y lo demostraban teniendo el mismo amor unos con otros. Esa es la esencia del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Si tú no tienes amor, no puedes ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la base, el principio, el fundamento es el amor. Y así lo reflejaban entre ellos la iglesia primitiva, que a pesar de sus defectos, hay muchas cosas que debemos aprender de ellos. En Juan 3, versículo 16 y 17, Jesús mismo lo expresa lo que es el amor de Dios. Dice, Dios amó tanto al mundo, al ser humano, a la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es un versículo que conocemos todos. Yo creo que hasta los que no creen conocen este versículo, porque digamos que es el mini evangelio, pero es la verdad, la Biblia se basa en eso. El cristianismo se basa en Juan 3:16, en el amor de Dios hacia la humanidad demostrado. O sea, no fue de boquilla. Ellos hablaron entre sí, el Padre y el Hijo, tenemos un problema con nuestra creación, con los seres humanos que tanto amamos. Los pusimos en un paraíso para que tener una buena comunión de intimidad con ellos. Y mira, se han rebelado contra nosotros, no nos aceptan. Muchos nos niegan. ¿Qué podemos hacer? Y yo me imagino al Padre diciéndole al Hijo, Hijo, tienes que bajar a la tierra. Tienes que bajar a la tierra. ¡Morir! Porque la paga del pecado es muerte. Y ellos están muertos espiritualmente. Y ellos no pueden hacer nada por salvarse. Tenemos que tomar nosotros una decisión. Yo darte a ti, que es lo que más amo, a mi único Hijo, y tú entregar tu vida por ellos. Qué tremenda profundidad tiene este versículo, ¿verdad? Pero es que si vamos al 17, escuchar lo que dice. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sabéis por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Tenía una sentencia, y una sentencia condenatoria. El juez había dictado sentencia. Habéis pecado, habéis sido rebeldes contra Dios. Y el juez, el justo juez, dictó sentencia. Y dijo condenación. Condenación eterna. Infierno. Así de claro, hermanos. Pero Jesús dijo, no, voy a bajar a la tierra. Él podía haberse negado, era Dios. Voy a hacerme hombre. Voy a darles ejemplo. Y voy a morir por ellos. Para que todo aquel que crea en lo que yo voy a hacer, no siga, no se pierda. Voy a cargar yo con la sentencia. Voy a recibir, porque la sentencia tiene que cumplirse. Yo voy a pagar la deuda, voy a pagar el precio, voy a cumplir condena. La condena que merece el ser humano. Eso es extraordinariamente profundo. A mí me emociona porque muchas veces leemos el versículo pero no profundizamos, no analizamos, no dejamos que el Espíritu Santo nos revele la hermosura del amor de Dios. Solamente con ese versículo podríamos estar evangelizando, hablando días y días enteros. Ver la profundidad del amor de Dios demostrado con la muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice Pablo, y a vosotros estando muertos, tú y yo estábamos muertos, condenados a la muerte eterna,
por culpa de vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, seguíamos nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Dice, y entonces os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo recibió vida Cristo? Cuando resucitó. Su resurrección es mi resurrección. Yo estaba muerto y resucité con Cristo. Pero para eso tuvo que morir. Pagar el precio de nuestra condena. Versículo 14. Anulando el acta. Anulando la sentencia condenatoria, quitándola de en medio y colgándola en la cruz. Qué tremenda declaración de amor, ¿verdad? Eso es amor. Y en Romanos capítulo 5, Pablo, versículo 5 dice, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios, ese amor demostrado, ha sido derramado en tu corazón y en el mío. Por el Espíritu Santo, hermanos. Ahí vemos la intervención directa y divina del Espíritu Santo. Pablo lo expresa muy claramente. Ese amor demostrado por Jesús y por el Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que un día recibimos cuando nos convertimos, hermano. Está ahí. Tú te conviertes y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y entonces tienes que dejar que se manifieste. Versículo 8 de Romanos 5 también. Dice, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, ¿sabéis que un pecador es un enemigo de Dios? Los pecadores se convierten automáticamente cuando viven en pecado, incluso los que se llaman cristianos que viven en pecado, son cristianos enemigos, y eso no casa. O eres cristiano, o sigues a Cristo, obedeces a Cristo, o eres un enemigo de Dios y vives en pecado. Entonces dice, aún siendo pecadores, o sea, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. La clave, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados por esa muerte, seremos salvos por su resurrección, por su vida. Qué tremenda declaración, hermano. Yo me emociono cuando leo y cuando estudio esto. La vida que Él mismo nos ofrece. Él quiere que vivamos la misma vida que Él vive, la vida de Dios. Ya lo dijo Jesús. El diablo vino a robar, matar, a destruir. No vino a hacerte cosquillas, como alguien dijo por ahí, ni a hacerte tilín, tilín. Vino a destruirte. Pero Cristo vino a darnos vida. Y la vida auténtica y la vida verdadera. En Efesios capítulo 3, leemos los versículos del 17 al 19. A mí me gusta trabajar mucho con la Biblia. Hay predicadores que no nombran la Biblia. A mí me encanta predicar sobre la Biblia y desmenuzar, a través de la guía del Espíritu Santo, desmenuzar el contenido de cada versículo. Me encanta. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en ese amor ágape, en ese amor incondicional, seáis plenamente capaces de comprender con todos los demás santos, los demás hermanos de la congregación, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de su amor. Si no experimentas el amor de Dios, no puedes analizar lo grande, lo ancho, lo profundo y lo inmenso que es el amor de Dios. Debemos experimentar, hermanos, el amor de Dios. Por eso a mí me encanta cuando Dios le hace algo o recibe una compensación sobre algo que pide. O sea, recibe el amor de Dios, que lo manifieste, que lo diga, que dé testimonio.
Nos cuesta dar testimonio. Vamos a celebrar pronto otro culto de testimonio, porque debemos, igual que hizo la mujer del flujo de sangre cuando fue sanada. Dice que contó todo lo que había hecho el Señor en su vida, cómo la había sanado. Para que entendáis, si no lo experimentamos, hermano, es muy difícil, para que entendáis la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Dios. Verso 19 dice, y así conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento, que excede todo pensamiento humano, todo lo que un ser humano pueda pensar. El amor de Dios está por encima. No se puede calcular, un ser humano no puede llegar a entender la profundidad y la grandeza del amor de Dios, y menos si no es convertido. La Iglesia, de alguna manera podemos, cada vez vamos creciendo espiritualmente y vamos viendo y entendiendo y comprendiendo la grandeza del amor de Dios, pero para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que Él nos va a mostrar y nos va a demostrar el amor de Dios hacia nosotros, con un propósito, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos llenos de la plenitud de Dios. Hermanos, que seamos y actuemos como Dios actúa. Que seamos como Dios, aunque para muchos esto les parezca una barbaridad lo que estoy diciendo, pero si tenemos la naturaleza de Dios, vivimos de acuerdo a sus propósitos, vivimos de acuerdo a sus enseñanzas, somos guiados por el Espíritu Santo. Él dice, aquí está diciendo Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Pablo, hermanos, es que lleguemos a experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Cuando experimentamos ese amor, entonces estaremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo creo que se merece un fuerte aplauso, Señor. En Primera de Juan, capítulo 4, el apóstol, a partir del verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede, ¿de dónde? Procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios. Y conoce a Dios, o sea, tiene relación de intimidad con Dios. Conoce, porque vive en su presencia. Si tú vives lejos de Dios, nunca vas a tener comunión con Él, nunca vas a conocer su corazón. Por eso dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, tiene relación con Dios, y una relación, una buena relación. Versículo 8, el que no ama no tiene comunión con Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es que tenga amor, es que es amor. Dios igual amor. El que no ama no puede llamarse hijo de Dios. Es fuerte, ¿verdad? Y amar incluso a tus enemigos. Que amar a los que nos aman, eso quizás no sea muy difícil. Pero el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor verdadero, ama incluso a los enemigos. Y lo demostró Cristo, muriendo por nosotros, que éramos sus enemigos. Sé que pueda ser o resultar difícil, pero la Biblia enseña que tenemos que amar incluso a aquellos que nos hacen mal.
Versículo 9. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para darnos vida por medio de su muerte, para que vivamos por medio de Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación, o sea, como pago, como rescate, como redención por nuestros pecados, por la paga de nuestros pecados. Hermanos, este amor demostrado es el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Si tú no tienes este tipo de amor, tienes un problema. Pero no estás condenado eternamente porque tienes tiempo, mientras que tengamos vida. Tenemos tiempo de arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de rumbo. Si voy por un camino equivocado, dar media vuelta, como dice el GPS muchas veces cuando te equivocas, ¿qué dice? ¡De la vuelta! El Espíritu Santo es nuestro GPS. Cuando te dice, da la vuelta, dala, porque si no te la pegas, seguro. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y ese amor que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios, como receptores de ese amor de Dios, porque nosotros sí hemos experimentado el amor de Dios, ¿o no? ¿Quién no ha experimentado el amor de Dios alguna vez? Deberíamos experimentarlo todos los días, cada segundo de nuestra vida vemos el amor de Dios. Y cómo Dios actúa, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos guía. Pues ese amor se expresa en cualidades que vamos a ir analizando. Son 8. El primero es el gozo. El gozo es la alegría permanente que todo individuo, toda persona que cree en Cristo y también la Iglesia están llamados a experimentar. El gozo tiene que ser una cualidad, tiene que ser algo que esté continuamente en nuestra vida. Y el gozo no depende de los problemas ni las circunstancias que estés atravesando. El gozo depende de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que tener gozo en medio de la tribulación, que muchas veces dice la gente, pero ¿cómo voy a tener yo gozo en medio de un problema y un problema serio? Una enfermedad, una falta de trabajo. ¿Cómo puedo tener gozo? Precisamente por eso, porque es una de las cualidades más importantes del fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú tienes que tener gozo. Y como he dicho, no depende de las circunstancias. Depende de tu relación personal con Cristo y con el Señor. El gozo, por tanto, como dice Santiago, capítulo 16, verso 11. Perdón, Santiago no, Salmos. En el libro de los Salmos, David, versículo 16, capítulo 16, versículo 11, David aquí declara que estar en la presencia de Dios produce gozo. El gozo lo vamos a demostrar, y toda aquella persona que tenga gozo demuestra que pasa tiempo en presencia de Dios. Si tú tienes cara de amargado, si tú vas por ahí y la gente te esquiva porque madre mía qué cara, es porque pasas poco tiempo en la presencia de Dios. Dice David, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay no gozo, plenitud, el gozo en su máxima expresión. Hay plenitud de gozo, delicias, deleites a tu diestra para siempre. David sabía lo que era el gozo. David sabía
que estar en la presencia de Dios. Y él tuvo muchísimos problemas, pero él se sentía siempre gozoso. Y lo demostraba, danzaba, escribía salmos, cantaba. Porque el gozo del Señor estaba en él, porque tenía relación de intimidad con el Señor, andaba en su presencia. Y en el Salmo 28, verso 7 también dice David que cuando recibimos la ayuda y la fortaleza de Dios, eso también nos produce gozo. Dios es mi fortaleza, Dios es el que me da las fuerzas y eso debe producirnos gozo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza. Y Pablo, a pesar de todas sus persecuciones, todas sus acusaciones y toda la persecución que sufrió, la sufrió con gozo, porque vivía de acuerdo a Cristo y Cristo le transmitía su fuerza. Dice el verso 7 del Salmo 28, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando nosotros confiamos de verdad, de corazón, recibimos la ayuda de Dios siempre. Y dice, por lo que se gozó mi corazón, mi espíritu, y con mi cántico te alabaré. Y como consecuencia de ese gozo, viene la alabanza a Dios, hermano. Una persona que anda gozosa, alaba al Señor. Si en tu boca no hay alabanza, es porque no tienes el gozo del Señor. Y alabanza no me refiero a cantar cánticos, que también, que alabamos al Señor alabando. Alabando significa obedeciendo también. Obedecer es alabar a Dios, es una forma de alabar a Dios, con cánticos es otra. Pero alabar a Dios es obedecer a Dios. Y cuando se obedece a Dios, viene un cántico a nuestra boca. Porque el gozo está ahí. Porque Dios demuestra que nos ama, dándonos la fuerza y protegiéndonos. Y en el Salmo 51, David, después de su pecado, que pecó, y pecó grandemente, su corazón era un corazón que estaba de acuerdo al corazón de Dios. Y aunque fue un hombre pecador porque pecó, su arrepentimiento fue real y genuino. No es que tuviera remordimiento por lo que hizo, sino que sintió verdaderamente, sintió que había ofendido a Dios y sintió un arrepentimiento real y auténtico. Dice en el Salmo 51, después de arrepentirse, de confesar su pecado, le pide a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David estaba pidiéndole a Dios que restaurara el gozo de su salvación, ese gozo que había perdido por el pecado. Hermanos, cuando vivimos en pecado no hay gozo. Se pierde el gozo del Señor cuando una persona que se llama creyente vive en pecado. No puede tener gozo, es imposible. Por eso la importancia de vivir en santidad, de vivir apartado de todo pecado, de toda contaminación. Podemos fallar, cometer un pecado, pero tenemos a Jesucristo como abogado. Y entonces viene otra vez el gozo cuando te arrepientes, automáticamente cuando has caído en un pecado, te has dado cuenta, confiesas, reconoces, pides perdón si has ofendido, pides perdón a Dios. Y entonces está Jesucristo como abogado intercediendo por nosotros y entonces nos vuelve el gozo. Pero si tú vives en pecado y te llamas cristiano y sigues viviendo en pecado conscientemente, tú no puedes tener gozo. Tú tienes que estar amargado, que es lo contrario al gozo. Por eso la importancia de que la Iglesia viva en santidad.
Nosotros hemos sido llamados, apartados y dedicados a servir a Dios. Y si servimos a Dios tiene que ser, como hemos dicho, como la novia, blanca, pura y resplandeciente, sin mancha, sin pecado. Cuando alguien dentro de una congregación vive en pecado conscientemente, sabiéndolo, y sigue viviendo en pecado, afecta a toda la congregación. ¿No sabíais eso? Por eso la Biblia nos enseña que nos exhortemos unos a otros. Hermano, que no vas bien y tu conducta a mí me hace daño. Cuando la Biblia habla de exhortarnos, está diciendo eso. Que debemos decirle al hermano que va por mal camino, que vive en pecado, hermano, que no estás bien, por tu bien y por el nuestro, cambia de actitud, arrepiéntete, deja el pecado, y entonces te volverá el gozo. No sé si me estáis entendiendo, lo veo muy calladico. O es que estoy tocando algún tema así un poco delicado Pero es que es la verdad del Evangelio, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Nehemías 8:10. Aquí vemos a Esdras, que era un intérprete de la ley y un escriba, el que escribía la ley. Dice que después que Esdras les leyera el libro de la ley y que todo el pueblo escuchó atentamente, quiero recordaros que esto pasó un 8 de octubre, o sea, antes de ayer. Y aquí, repasando esto, vi una cosa que me tocó, que quiero resaltar, aunque se sale un poco del tema, pero quiero resaltarla, que es que cuando Esdras subió a la plataforma y abrió el libro de la ley, ¿sabéis qué ocurrió? Que sin decirlo, todo el pueblo se puso de pie. Por eso hoy yo cuando asisto a las iglesias y alguien abre la Biblia y se pone a leerla y la gente sigue sentada ahí con un pie encima del otro, no estamos honrando la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios, es una forma de respeto, de honra y de obediencia a Dios el ponerse de pie. Y esto es una enseñanza que yo, estudiando el tema del Espíritu Santo, leí eso y me llamó la atención. Que cuando este hombre abrió el libro de la ley, todo el pueblo se puso de pie. Pero vamos a lo que dice Nehemías 8:10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor es hoy. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es vuestra fuerza. El gozo, hermano, la persona, el creyente que vive en el gozo del Señor, está fuerte en el Señor. Es nuestra fuerza. Es el que nos hace vencer cualquier ataque del enemigo, cualquier problema que surja. Ese gozo tiene que estar ahí. En Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 41, vemos que al verdadero creyente le produce gozo el predicar a Cristo, aunque sea perseguido. Yo os pregunto, cuando le estáis hablando a alguien del Evangelio de Cristo, ¿sentís gozo? Aunque te persigan, aunque te hablen mal, aunque te digan que eres un fanático, aunque te digan que te han comido el coco, ¿tú sientes gozo? La Biblia dice que no digamos mentiras.
¿Tú sientes gozo cuando eres perseguido, cuando predicas el Evangelio? ¿Sí? Si no lo sientes, deberías sentirlo. Dice Hechos 5:40, y convinieron con él, habla de un fariseo y doctor de la ley también, Gamaliel, cuando los discípulos Juan y Pedro, o Pedro y Juan, fueron en el concilio porque le habían prohibido predicar el nombre de Cristo, y ellos pues no hicieron caso, predicaron el nombre de Cristo. Dice, entonces convinieron con él, porque este fariseo Gamaliel les dijo, mirad a ver lo que hacéis, yo os doy un consejo, si estas personas siguen al Dios verdadero, tú no los vas a poder parar, y si no siguen al Dios verdadero, a su tiempo se vendrá todo abajo. O sea, un sabio consejo, ¿no? Y entonces convinieron con él, y llamando, o sea, estuvieron de acuerdo con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, porque tenían miedo al pueblo. Y ellos salieron, los apóstoles Pedro y Juan, de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Después de ser azotados. Gozosos. ¿Por qué? Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. O sea, sintieron gozo aún después de azotarlos. No creo que aquí nos lleguen a azotar todavía por predicar el Evangelio, pero sí nos insultan quizás. No. A mí me han llegado a apedrear cuando repartía Biblias en las puertas de los colegios. Me tiraban los Nuevos Testamentos a la cabeza desde el autobús. Pero bueno, llegar a azotarme no me han azotado nunca. Pero igual llega el caso, o llega el tiempo en que lo hagan. Por eso tenemos que estar preparados y sentir ese gozo cuando predicamos el Evangelio. Debemos sentir el gozo de que somos dignos de incluso padecer por aquel que nos envía a predicar el Evangelio, por Cristo. Y en Juan capítulo 16, versículo 22, dice que el saber que Jesús vuelve también debe producirnos gozo, ¿o no? ¿Estamos gozosos porque sabemos por las señales que estamos viendo que el Señor viene pronto? La iglesia no tiene que tener temor porque el Señor venga, todo lo contrario, sentir gozo porque viene a rescatarnos a los verdaderos cristianos. Muchos se quedarán, muchos que se creen verdaderos cristianos, muchos se quedarán. Es una advertencia que no hago yo, sino la palabra de Dios. Dice el versículo 22 de Juan 16, Jesús mismo dijo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Está profetizando, está prometiendo su segunda venida. Y entonces se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y en el versículo 24 también vemos que recibir respuesta a la oración produce gozo. Jesús dijo un poco más adelante, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Porque estaban viviendo en el antiguo pacto, Jesús no había sido glorificado todavía y no se podía pedir en el nombre de Cristo. Por eso yo siempre digo que la oración del Padre Nuestro que Jesús les enseñó a sus discípulos es una oración del antiguo pacto y hoy no debemos hacerla porque hoy dice que debemos pedir en el nombre de Cristo y en el Padre Nuestro no se nombra el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque yo estoy aquí vivo, no he sido glorificado aún, no he muerto, no he resucitado. Dice, entonces, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. La respuesta a nuestras oraciones también debe producirnos gozo.
y agradecimiento. Estoy terminando. En Romanos 14, verso 17, Pablo declara: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Hay quien se pone gozoso cuando come y come con avaricia y bebe y se emborracha. Ese gozo es un gozo ficticio, es un gozo humano, no es el gozo, no es la cualidad del fruto del Espíritu Santo. Dice, sino el reino de Dios es justicia, paz y ¿qué? Gozo en el Espíritu Santo. El que pertenece, el que anda y que vive en el reino de Dios, produce este tipo de fruto, esta cualidad del fruto del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 13, versículo 52, vemos a los judíos, después de que se levantó una persecución contra Pablo y Bernabé, que llegaron a expulsarlos de la ciudad, del territorio. Y entonces, ¿qué dice? Y los discípulos estaban llenos de gozo. Los habían expulsado del territorio donde estaban. Iros de aquí, que no queremos saber de vosotros, fuera de aquí. Iros de nuestra ciudad. Y salieron con gozo, porque estaban haciendo lo que el Señor les había mandado, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Te echan de un sitio, pues te vas a otro, pues tú sigue predicando con gozo, sigue predicando con alegría. Y termino con Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Poder en qué? En el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros entre vosotros, o sea, cómo actuamos nosotros cuando fuimos a veros, por amor de vosotros. Versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, en medio de la gran problema. ¿Cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Hay personas llamadas creyentes que se llaman creyentes, que dicen que tienen mucha fe, y cuando le viene la mínima prueba reniegan, se quejan contra Dios, pierden el gozo. Y esto dice la iglesia primitiva, que en medio de no pequeña tribulación, gran tribulación, recibieron la palabra de Dios con gozo de parte del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Tremendas enseñanzas que nos transmite el estudio, la meditación de la palabra de Dios. Estamos meditando en el fruto del Espíritu Santo. Hoy hemos hablado de la base, del principio, del pilar del fruto, que es el amor, y también de la primera cualidad, que es el gozo. Nos quedan 7 más. Hay quien predica en una misma predicación todo el fruto, pero yo no quiero hacerlo así. Quiero que vayamos analizando cada cualidad del fruto, vayamos meditando en ella. Luego lo podréis ver repetido, porque suelo colgarlo en las redes sociales y en el grupo de WhatsApp de la iglesia, porque hay cosas que se escapan a la primera vez, pero a la segunda igual se captan. O sea, yo aconsejo, si tenéis tiempo, verlo repetido e ir aplicando cada tema a nuestra vida, porque la palabra de Dios, si no se aplica, no funciona. La palabra de Dios es como una medicina que si no tomamos no hace efecto. La palabra de Dios está ahí. Dios la dejó escrita, pero dejó al Espíritu Santo para que nos la mostrara. Yo creo que hoy ha hablado el Espíritu Santo y ha mostrado cómo debemos recibir esa palabra. Y en primer lugar, recibirla con gozo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy, seguimos la semana que viene.